Y sobre las lluvias que se han registrado en los últimos días en el Valle de México, los niveles del sistema Cutzamala comenzaron a crecer y es que ya registra un total de 293.4 millones de metros cúbicos de agua a la fecha, es decir, 37.5% con un déficit de casi 23%. Así lo dio a conocer la Comisión del Agua. Y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que durante este mes comenzará la estimulación de lluvias en Sinaloa, Sonora y Chihuahua, esto con el fin de mitigar los efectos de la sequía. Esto consiste en liberar moléculas de yoduro de plata en las nubes para precipitar la lluvia, una de las estrategias interesantes que en breve vamos a platicar también para que caiga la lluvia en estas regiones donde hay sequía. Y a nuestro país se ha consolidado ya como el tercer productor agropecuario de América Latina y el 12º a nivel mundial, gracias al dinamismo en el sector primario de la economía. En el primer trimestre del 2021, el PIB de las actividades primarias creció un 0.7% en comparación al trimestre previo, mientras que en términos anuales tuvo un alza de 2.6% respecto al 2020. Y de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, se estima que la producción de maíz, un grano esencial para nuestro país, crezca 2.6% este año, con un volumen estimado de 28.427.436 toneladas. Mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que las exportaciones agropecuarias y pesqueras de México crecieron 10.5% en abril, alcanzando un valor de $1,696 millones en el cuarto mes del año. Y una buena noticia es que el Consejo de Embajadores Árabes en México, integrado por Arabia Saudita, Argelia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Palestina y Qatar, expresó interés en reforzar la relación comercial con México, la relación de cooperación con nuestro país en el sector agroalimentario. En particular, las naciones árabes buscan importar productos agropecuarios de México, como la carne de res, pollo y cebada. Y bueno, para platicar de todos estos temas, ya dimos un contexto y una introducción amplia sobre los temas relevantes que tienen que ver con el sector primario, el sector agropecuario. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al secretario de esta dependencia, el secretario Víctor Villalobos. Secretario, buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días, Mario, qué gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Gracias. Pues de entrada, el sector primario de la economía, que es una actividad esencial para los mexicanos, por supuesto, por toda el sector agropecuario, el sector agroalimentario, de nivel doméstico y de exportación. ¿Cómo está este asunto con la crisis? ¿Se mantuvo, incluso creció el año pasado? ¿Qué perspectivas vienen, secretario? Bueno, efectivamente tuvimos un año, no obstante la crisis, afortunadamente nuestro país no presentó ningún problema de déficit alimentario, más bien al contrario, pues crecimos en un 2%. Y eso pues gracias a los productores que pues nunca bajaron la guardia y afortunadamente no hubo compras de pánico ni tampoco hubo ese desabasto. Esta situación se presenta, yo diría, no solamente similar al año pasado, pero es claro que vamos a crecer un poco más de lo que hicimos el año pasado. Y ya se está viendo en el primer trimestre de este año, donde ya tenemos un superávit en términos de la agricultura y la agroindustria en general, y pues afortunadamente seguimos en un periodo de incremento de la producción. Estamos iniciando el ciclo agrícola de primavera-verano. Las lluvias se retrasaron un poco y como bien lo informabas, tenemos problemas de sequía en el noreste del país y Chihuahua, y el presidente, preocupado por esta situación, pues nos ha instruido a que implementemos este programa que inició como un programa piloto en el norte del país, principalmente en California, exitosamente. Y bueno, ahora lo estamos ampliando a 3 estados con el apoyo de la Sedena, porque ellos han facilitado los aviones que nos están permitiendo hacer esta aplicación del yoduro de plata y así pues condensar y precipitar la lluvia en estos 3 estados. Vamos a iniciar la próxima semana y creemos que en un periodo de aproximadamente un mes y medio, vamos a lograr pues ya un ciclo normal, aunque como digo, pues sí se nos desplazó un poco la lluvia. En el resto del país está lloviendo ya en forma regular y tenemos pues ya los procesos de la labranza, de la siembra
ya en camino y, como te decía, pues anticipamos un buen año. Con la reapertura de la economía en el mundo y de los principales sectores en nuestro país, también la demanda de alimentos pues comenzó a aumentar los precios de los commodities o de las materias primas, los granos. Hemos visto el caso del maíz y hemos platicado aquí sobre ese tema. Sí. ¿Cómo afecta esto finalmente pues a los productos que llegan al consumidor final, claro, a los precios de los alimentos? Claro, bueno, hay que señalar que particularmente lo que tiene que ver con los commodities, específicamente los granos y el maíz en particular, tuvimos diferentes factores que hicieron que el precio propiamente en el mercado mundial se disparara. Sequías en Estados Unidos, sequías también en Brasil, en algunos países de Europa del Este, y en consecuencia pues sí se nos disparó el maíz y eso pues efectivamente incrementó el precio a nivel nacional y sobre todo pues impactó al consumidor. Ya terminamos propiamente la cosecha de maíz en Sinaloa, que aporta un poco más de 5 millones de toneladas, pero también en el mundo ya se ha mandado el mensaje porque efectivamente esta situación que fue, digamos, cíclica y de alguna forma impactó en los primeros meses del año, pues ya se está estableciendo y la señal está dada de que pues va a ir reduciéndose el precio o normalizándose, le diríamos. Entonces vamos ya entrando en un periodo normal donde al menos la inflación a la cual se debe algún impacto de los productos agropecuarios va en disminución o estabilizándose. En el tema del maíz particularmente, ¿cuál es la estrategia, el programa que tiene la Secretaría de Agricultura pues para mejorar la producción de maíz en México, que es relevante? No somos autosuficientes en el maíz blanco, sobre todo. Somos autosuficientes en maíz blanco, pero no en maíz amarillo. Importamos maíz amarillo, efectivamente. Utilizamos pues para muchas cosas de producción de alimentos. Así es, bien, tú señalabas que efectivamente este año estamos anticipando un incremento en la producción de maíz en términos generales, pero efectivamente somos autosuficientes en maíz blanco, que es el destinado al consumo, y en ese sentido anticipamos que vamos a tener un excedente. Hablando de maíz en general, blanco y amarillo, México requiere de aproximadamente 32, 33 millones de toneladas, 28 más o menos producidas en México, y dependiendo de los ciclos y de la demanda, importamos maíz amarillo que va destinado principalmente a la industria pecuaria, a la alimentación de cerdos, de pollos. Y en ese sentido, sí, efectivamente dependemos de la importación. La política de nuestro gobierno y la instrucción que nos ha dado el presidente es que gradualmente debemos ir tendiendo hacia la disminución de la importación de maíz amarillo, que como bien lo dices, pues va a la parte de los destinos pecuarios, va a la industria, a la producción de fructuosa, también va a la producción de alimentos, de almidones, etc. De modo que hemos venido yo diría exitosamente reduciendo esa dependencia. El año pasado, por ejemplo, acumulamos entre 1 millón y medio de toneladas ya producidas de maíz amarillo en México, lo cual nos hace ver que efectivamente es muy factible que logremos, no en este gobierno, pero sí la tendencia es hacia esa reducción de la dependencia, lo cual pues es muy importante. Yo diría favorece mucho a nuestros productores, pero también mejoran mucho la calidad del maíz que se produce, porque el país mexicano es de muy alta calidad. La autosuficiencia alimentaria que el presidente López Obrador pues lo ha traído en la agenda y es parte de, digamos, de los compromisos de campaña y de gobierno que tiene el presidente con el sector agropecuario mexicano. ¿Se va a poder lograr? Ya nos hablan tema de maíz, que va a ser complicado por las condiciones globales. ¿En otros productos básicos es posible? Bueno, somos un país, yo diría, reconocido mundialmente como un país generador de productos agropecuarios, y la estrategia de México, y yo diría la ventaja de nuestra agricultura, de nuestra ganadería y la pesca, es que somos un país que tiene una gran diversidad de productos, a diferencia de otros que están muy concentrados, por ejemplo, en la producción de granos, que son muy eficientes, pero no tienen esa diversidad. Entonces, esa es yo diría, es una gran estrategia nacional donde contamos con una oferta muy importante de muchos productos de muy alta calidad en hortalizas, en frutas, en cárnicos, en productos del mar, de la acuacultura. De modo que eso nos da yo diría, una protección en términos de nuestro mercado nacional, pero también de nuestra oferta
en los mercados internacionales. México se está posicionando como un país, digamos, que forma parte de este grupo de países que tienen, más allá de la autosuficiencia alimentaria de su propia sociedad, tienen la responsabilidad también de alimentar al mundo. En este sentido, 5 países del continente americano, y eso qué bueno que lo mencionas porque recién tuvimos una mesa redonda de alto nivel en la FAO donde estos temas se destacaron, y señalaría que en una proporción muy alta la seguridad alimentaria de la humanidad está supeditada a la capacidad productiva de 5 países del continente americano: Canadá, Estados Unidos, México, Argentina y Brasil, sin menospreciar los otros países, por supuesto. Somos un gran productor de alimentos. ¿Cómo va el tema de la política exterior, de las exportaciones del campo mexicano, de todo el sector agroalimentario, que son cada vez más relevantes? Sí. Junto con la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a México, también hubo diálogo de otras dependencias como la Secretaría de Agricultura con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Hay ahí 2 temas creo que importantes: uno del aguacate que exportamos a Estados Unidos y de la papa que importamos de nuestro vecino del norte. ¿Cómo está este asunto? ¿Cómo quedó? ¿Qué platicaron con el representante de Estados Unidos? Bueno, yo después de la visita de la vicepresidenta tuve una conversación con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, con quien me conozco ya de hace algún tiempo, el secretario Tom Vilsack. Hemos tenido ya en lo que va de este gobierno de Estados Unidos pues varias entrevistas. Una de ellas fue casualmente esta posterior a la visita de la vicepresidenta, y efectivamente, entre otros temas importantes, yo quiero decir que tenemos una relación bastante buena, bastante cordial y sobre todo muy respetuosa. Y claramente hemos coincidido en que estos temas, o los temas que pudieran tener algún conflicto, los podamos discutir y que los podamos llevar, sobre todo, y ahí sí hay una amplia coincidencia, con bases técnicas y con bases científicas. Y en ese sentido, pues apostamos a seguir fortaleciendo el mercado, un mercado integrado, complementario en Norteamérica. Secretario Vilsack, efectivamente, dentro de nuestras conversaciones reitera el tema de la papa que es un litigio que tiene ya más de 20 años, pues ya hay una decisión y estamos en un proceso donde eventualmente la papa se permitirá su importación. Y también en mi conversación y sobre todo en la defensa de los temas nuestros, yo le hacía ver que tenemos también un proceso que va en un sentido diferente, digamos, en un proceso diferente al de la papa, porque se argumentaba en términos de índole sanitario. Finalmente hemos avanzado y lo vamos a seguir haciendo, y estoy convencido que lo vamos a lograr antes de terminar el año, la exportación del aguacate de Jalisco a los Estados Unidos. Estamos exportando a Estados Unidos aproximadamente $3,000 millones, y esto se va a incrementar. O sea, el aguacate seguirá siendo el producto por demás número 1 en nuestra exportación de productos agrícolas. Lo estamos haciendo en forma muy exitosa con otros países, y recientemente nos reunimos con los embajadores de los países árabes, donde tuvimos una excelente conversación, y nosotros andamos, por instrucción del señor presidente, buscando la diversificación de nuestros mercados. Sí. Y en ese sentido, pues ya con China hemos hecho un trabajo importante, lo estamos haciendo ahora con los países árabes. Próximamente vamos a tener una degustación de los productos mexicanos que tienen este certificado halal, que es es un certificado que ellos demandan para productos principalmente cárnicos, y a raíz de esa reunión pues estamos próximos a tener esta reunión nuevamente con ellos. Pues muy interesante. Le agradezco mucho, secretario, que haya venido aquí al Heraldo Televisión. Estamos a la orden y muchas gracias por la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo en la agricultura. Gracias y buenos días. El secretario de Agricultura de México, Víctor Villalobos.